El otro día comparábamos las dos grandes civilizaciones fluviales, la de el Nilo y la de Mesopotamia, con el Tigris y el Éufrates. Hoy afirmábamos que la primera escritura se dio en Sumer, es decir, la primera escritura se dio en Sumeria, entre los ríos Tigris y Éufrates. Es decir, que podemos afirmar que en el sur de Mesopotamia, en la desembocadura del Tigris y el Éufrates, en las tierras de Sumeria, nació nuestra historia, porque allí se empezó a escribir lo que realmente estaba aconteciendo. Bueno, pues vamos a ver que hay un escritor, hay un investigador que le llaman Samuel Noah Kramer, que ha dedicado su vida a intentar demostrarnos esto. Me ha gustado el libro este, lo he leído varias veces y creo que es un buen texto para poder seguir y ver la cantidad de noticias que nos dieron, es decir, por escrito, es decir, cómo la historia empieza en Sumer y de qué forma empieza esta historia. Que vamos a hablar en este capítulo segundo de la historia de Mesopotamia, en La historia empieza en Sumer, que es un libro escrito por Samuel Noah Kramer. Es un judío que después de un programa tuvo que emigrar a Estados Unidos y desde allí se dedicó a estudiar las tablillas sumerias y intentar establecer una serie de noticias que esta primera historia de la humanidad nos relata. Bueno, pues este es el libro, lo encontré en una librería de estas de Lance. Iba por la calle y esto que me paro siempre en todas porque me gusta. Y de repente lo encontré y dio la casualidad que estaba yo estudiando en Mesopotamia y la verdad es que me hizo mucha ilusión poderlo encontrar. Bueno, pues no sé si están las librerías ahora, si se puede pedir. Yo lo tengo antiguo y realmente lo he leído con mucho deleite y bastantes veces. Es decir, la historia empieza en Sumer. 39 primeros testimonios de la historia escrita. Testimonios de la historia. Decir historia escrita es un poco redundante, porque cuando es historia es que ya está escrita. Bueno, estas fueron las primeras tablillas que encontraron, que ya dijimos que eran tablillas en los templos. En los templos le van a llevar ofrendas y entonces el sacerdote va anotando las ofrendas que van llegando. Es la primera escritura sumeria, se puede decir que más que hay un idioma que no es el semita, insisto, que es un idioma preindoeuropeo, se escribe en forma de palillos. Es decir, es realmente más que una contabilidad, más que una escritura. Bueno, pues Samuel Noah Kramer nació en 1897 y murió en 1990. Fue una de las principales autoridades en asiriología, fue un gran estudioso de Asiria, también de Sumeria y de la lengua sumeria. Hemos dicho que sufrió un pogromo antisemita y entonces se vio obligado a emigrar con su familia a Filadelfia, donde su padre estableció una escuela hebrea. Él pasó a la Universidad de Pensilvania intentando siempre descifrar esta escritura cuneiforme de las tablillas sumerias. Esta tarea le ocupó toda la vida, es decir, que pasó toda su vida intentando y consiguiendo transcribir o traducir o descifrar estas tablillas cuneiformes. Aquí lo tenemos a Samuel Noah Kramer con sus tablillas intentando averiguar lo que en ellas ponía. Como aquí también lo tenemos, leyendo. Pasó su vida en este empeño. Realmente parece una cosa a veces no muy importante, a mí me parece muy importante porque fue el que dijo dónde nació la historia. Entonces, un pueblo, yo creo que debe estudiar su historia para sacar de ella lecciones de todos los tipos. Bueno, pues el libro nos relata la historia de Sumer a través de los hallazgos escritos en sumerio, que no es un idioma, ya digo, semita, sino preindoeuropeo, en tablillas de arcilla escritas en escritura cuneiforme. Realmente la vida no empezó en Sumer, la vida ya estaba. Lo que empezó en Sumer fue la vida contada, es decir, la historia. De allí fue donde se relató esta historia por primera vez. Ahora se puede afirmar con seguridad que
que la historia nació en Sumer, que la escritura nació en Sumer. Aquí tenemos la zona donde nació. Al sur, donde el río Éufrates y el Tigris se unen en el Golfo Pérsico. Esta zona es la que se llamaron las ciudades-estado sumerias y fue ahí donde por primera vez se escribe en un idioma preindoeuropeo, pero la primera vez que la historia se escribe. Es decir, ya sabemos todos de muchas veces que a finales del 18 Napoleón descubrió Egipto y su grandeza. Allí el capitán Pierre-François Bouchard, durante la campaña de Egipto, descubrió la piedra Rosetta, en el norte, en el delta, el 15 de junio de 1799. Esta piedra fue fundamental para que Champollion pudiera traducir los jeroglíficos. Estamos hablando del siglo XVIII y hemos visto que nuestro autor ha nacido en el XX, es decir, que hay un tiempo en el cual Mesopotamia es prácticamente desconocida. El mundo sumerio es un descubrimiento muy moderno. Hasta principios del XX casi nadie hablaba de él. Muy pocos especialistas pronunciaban su nombre, es decir, que no había datos sobre la historia del mundo mesopotámico y muchísimo menos del mundo sumerio. Es un hallazgo mucho más reciente, aunque ya hemos dicho que la escritura sumeria precedió a la escritura egipcia. Ahora lo que se trata es de demostrar que estos restos arqueológicos encontrados en Sumer son la primera civilización del mundo en un sentido amplio, es decir, un sentido social, político, comercial, científico, religioso y artístico. Pero por desgracia enorme, en Sumer, al contrario que en Egipto, no ha quedado testimonio de su esplendor sobre la tierra. Ha desaparecido. Los materiales con que se utilizaron para hacer las maravillosísimas construcciones sumerias, acadias, babilónicas, han desaparecido, porque eran mayormente pues, adobe, y el adobe resiste muy mal el paso del tiempo. Por ejemplo, en Egipto encontramos todavía esto, el templo de Karnak, con su maravilloso esplendor, con su maravillosa sala hipóstila. Es decir, encontramos todavía lugares y templos que bien podían dedicar una existencia a estudiarlos. Esto no ocurre para nada en Sumer. En Sumer lo que encontramos es esto, acúmulos. En este quizás es el mejor conservado, que es el Tel donde estaba el Zigurat de Uruk. Hoy se ha reconstruido y este es el aspecto que debió tener cuando se construyó, pero lo que queda realmente es esto. Si la erosión ha destruido todos los ladrillos, todos los adobes, y son pequeñas montañas, pequeños tel, se llaman tel, que conforman una llanura. Una llanura que ya decimos que no está protegida como la llanura del Nilo, sino porque es mucho más grande, mucho más inhóspita, mucho más sujeta a vientos y a erosiones, y además está construida con muchísimos peores materiales. Aquí tenemos otro ejemplo de la conservación maravillosa del templo de Philae en Egipto. Bueno, pues estas cosas pues no tenemos para nada ninguna en Mesopotamia. Es decir, en Mesopotamia tenemos estos tel que de alguna manera hacen que el paisaje llano se haga un poco ondulado, pero esto es solo lo que tenemos. Y entonces el investigador ha de ahondar en estos tels para encontrar los grandes tesoros, que sí que los hay en el mundo mesopotámico. Bueno, esta es la zona que vamos a estudiar, donde hay distintas poblaciones. Hemos visto sumerios, acadios, babilónicos, asirios, todo en las márgenes del río Tigris y Éufrates, cosa que no pasaba en el Nilo, que era primera dinastía, segunda dinastía, tercera dinastía, imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Aquí van a sucederse distintos pueblos que van a tener la hegemonía sucesivamente. Bueno, pues vamos a ver cuáles fueron los datos que extrajeron de estas tablillas que rescató y transcribió Samuel Noah Kramer. Se encontraron en la ciudad de Uruk, aquí, en la ciudad de Uruk, muy cerca del Éufrates, muy cerca de la desembocadura. En la ciudad de Uruk se encontraron las primeras tablillas. Bueno, pues 3.000 años antes de nuestra era, hay ya datos en que nos hacen afirmar que los escribas, es decir, los que se encargaban de registrar por escrito los acontecimientos que ocurrían, pensaban en términos de enseñanza y estudio. Esto es muy importante porque
Realmente el escriba no era solo una persona que se dedicaba a transcribir, sino que era una persona que transcribía para enseñar. En Sumeria, pues tan solo los niños de clase alta acudían a estas escuelas. La mayoría de ellos copiaban los textos. Los más listos, los más espabilados, escribían al dictado. Al principio los escribas solamente eran para los templos. Luego esta ocupación se hace mucho más extensiva. Se prepara a escribas para trabajos no relacionados con los templos, de contabilidad, de agrícola, de contabilidad industrial de artesanía. Bueno, pues no se conocían mujeres escribas, no había mujeres escribas, no entraban en las escuelas. En aquella época ya habían términos para describir el pelotilla, que aquel que va detrás del profesor haciéndole un poco la ola, o gamberros, y aquí por ejemplo tenemos un texto de un padre que dice: y yo, noche y día, me estoy torturando a tu causa. Noche y día, tú derrochas tu tiempo en placeres. Es decir, un mal estudiante del cual su padre se queja de que él está esforzándose mucho para que él consiga ser una persona de provecho y que el chico no lo consigue. Aquí tenemos un maestro de escriba que está con su punzón explicando a los alumnos cómo se deben transcribir los pensamientos, las ideas y las enseñanzas. Esta es la escuela que lo vemos al maestro como está enseñando a los alumnos a que vayan transcribiendo al dictado o copiando lo que él está diciendo. Bueno, pues podemos decir que ya había un parlamento en el mundo sumerio. Es decir, en la primera historia ya aparece el concepto, no la palabra, pero el concepto de parlamento. Este quizás sería el rey, pero los primeros gobernantes no eran monarcas absolutos, eran monarcas con grandísimo poder, pero cuando se trataba de grandes asuntos muy interesantes para el Estado, por ejemplo guerras o paces, se consultaba a los notables ciudadanos reunidos en asamblea. Estas asambleas se pueden considerar las primeras instituciones democráticas en las cuales el rey se apoyaba en la opinión de la gente que estaba preparada para poder tomar una decisión. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh dice: señor Gilgamesh, ante los ancianos de su ciudad, llevó el asunto y les pidió consejo. Es decir, que los asuntos no se tomaban de manera unipersonal por el gobernante, sino que éste acudía a las personas cualificadas para requerir su consejo. Por ejemplo, aquí tenemos el señor Gilgamesh, ante los ancianos de su ciudad, llevó el asunto y les pidió consejo. Bueno, también tenemos los primeros historiadores, porque ya hemos dicho que los escribas no solamente transcriben, sino que transcriben con afán de enseñar y de perpetuar. Por ejemplo, dice, hay unos textos que también hay una estela con grabados que habla de las luchas entre la ciudad de Lasag y la ciudad de Umma. Y estas guerras tienen un motivo y se transcribe el motivo, que es: estas dos ciudades tienen un derecho por el control de una zona muy fértil que se llama Wedena. Esta zona muy fértil, Wedena, está entre el Sag y Uma y se remontaba hasta tiempos muy lejanos. Y entonces los ciudadanos los ciudadanos de la Sag tenían que pagar una cantidad de dinero a los ciudadanos de Uma por cultivar parte de estas tierras de la Wedena, que eran tierras muy, muy fértiles. Esto trajo consigo bastantes batallas, bastantes guerras, pero lo importante es que sabemos que había ya una especie de relación comercial entre el Sag y Uma sobre estas tierras tan fértiles. Por ejemplo, esto se cuenta en la estela de los buitres, donde tenemos a Enantum, rey de la Sag, matando a los súbditos de Uma. Aquí vemos también a los buitres, también se llama estela de los buitres por eso, comiéndose lo que ha quedado de ellos, los carros de combate, y en la parte de abajo el habitante de la ciudad de la Sag, que hace libaciones al dios de la Sag por haber concedido la victoria. Es decir que, aparte de las estelas, hay textos donde esto se refiere sobre todo el motivo por el cual esta guerra ha acontecido. Aquí tenemos la estela, parte de la estela, más parte de la estela, los carros de combate, y esto es la parte de la estela donde están los buitres devorando los restos de los
habitantes de Uma que han sido destruidos. Y bajo lo que os decía, en la estela se transcribe lo que está aconteciendo. Se da motivo, se da fecha, se da lugar. Es decir, que además del relieve está escrita los textos de lo que aquí acontece. Bueno, también hay una estela, una tablilla que nos habla de la primera reducción de impuestos. ¿Qué ocurre? Pues estos historiadores de Sumer no solamente hablaron de guerras y de enfrentamientos, sino que también de noticias de índole económico. Por ejemplo, hablan que la SAG en los tiempos sumerios se empobreció mucho y entonces estaba sometida a una exagerada carga tributaria. En el contexto de esta carga tributaria excesiva, pues aparece la primera reforma que rebaja los impuestos a la ciudad de la SAG. Y hay una tablilla en la cual nos describen en qué cantidad estos impuestos han sido reducidos a la ciudad de la SAG. Y Samuel Loasomer nos lo va a relatar. Dice, por ejemplo, la casa del Isacú y los campos de Isacú, el dios, el señor, las casas del harén y del palacio y los campos del harén se apretujaban unos contra otros. Es decir, el rey y el señor vivía entre riquezas infinitas, mientras el pueblo de la SAG estaba sufriendo muchísimas privaciones a causa de los impuestos inmensos que, ya pasaba entonces, que los políticos exigían del pueblo para ellos tener una calidad de vida muy por encima de la calidad de la gente que trabajaba. Bueno, pues ya hubo una rebaja de impuestos para esto intentar resolverlo. También aparecen códigos de leyes muy importantes. Nosotros todos conocemos el código de Samurái, que hasta el 1947 parecía el más antiguo de la humanidad. No fue así, porque este fue cincelado en el 1700 a.C. y representa esto al rey Samurái, el rey Hammurabi de Babilonia, recibiendo de Samá, que es el dios, el sol, la justicia y las leyes que deberán cumplir sus súbditos para fomentar el bienestar de sus gentes. Pero este código de Samurái, tan bello, donde el rey Hammurabi recibe del dios del sol estas leyes que van a ser las que se transcriban en la parte inferior, haciéndoles más justa la vida en su tierra. Pero aquí tenemos a Hammurabi, al rey y al dios que le está dando esta especie de escrito donde vienen transcritas estas leyes que luego se van a desarrollar esto se encuentra en el Louvre, en París. Bueno, pues aquí lo tenemos. Mirad que bella transcripción de lo que el dios le está dando a Hammurabi. Bueno, pues, 50 años anterior al código Hammurabi se había promulgado otro código, por el rey Lipi Ishtar. Esto se encontró en una estela en Sumeria, pero fíjenos qué desgracia para este código. Enseguida apareció otro, el Taja Bakir, que era en idioma babilónico un poco anterior a este. Es decir, que el código de Hammurabi será el tercero, el segundo será el de Lipi Ishtar y el primero el de Taja Bakir. Es decir, que estas lecturas de estas tablillas sumerias nos han servido para poder establecer el ritmo de aparición de estos códigos legales. Este es el código del Lipi Ishtar del rey de Ilsin. Se encontró entre el año 1934 y 24. Aquí está el rey de Ilsin, Lipi Ishtar, rey de Isin. Aquí tenemos la ciudad de Isin, donde se encontró este código anterior al código de Hammurabi. Bueno, pues en el código sumerio de Lipi Ishtar se puede entender qué dice. Por ejemplo, dice, sí, esto es tampoco dificultad de leerlo, un hombre con un instrumento ha cortado el pie a otro hombre, 10 siclos de plata deberá pagar. Es decir, que si un hombre ha dañado a otro hombre, deberá pagar una indemnización, que será correspondiente al daño que le ha causado. Es decir, que es muy clara la legislación, porque hasta incluso las penas están valoradas en dinero.
Bueno, una cosa también interesante es los vestidos. Esto se le ha ocurrido a una compañera vuestra, Mati Pérez, que es una entendida, y a mí ya, como todo lo que me soplan, me lo aprovecho, pues también los vestidos. Por ejemplo, este es un sacerdote. ¿Cómo va vestido? Pues yo había entendido que en las tablillas sumerias hablaban de vestidos de tejidos vegetales, pero no es así. Indagando más, hemos visto que realmente estas faldas que llevan los sacerdotes no son vegetales y animales, fundamentalmente animales, es decir, son de, como si dijéramos, madejas de lana de vellón. Es decir, que los kaunaques son las faldas, kaunaques, tenían un movimiento ondulante y estaban formadas por cabelleras de tejidos de lana de pelo largo. Estos eran más importantes en los altos estratos de la población. En los escribas llevaban caucanes de lana de pelo largo. También lo dice esto en el estandarte de Ur. Habla de que iban vestidos, tantos hombres como mujeres, con faldas de telas de vellón y con largos flecos dispuestos en anillos. Es decir, que eran una especie de madejas que al moverse, andar, se movían. Y esto es lo que yo descubrí después. Antes yo había descubierto otra tablilla donde hablaba de que tanto fibras vegetales como animales eran las que conformaban los vestidos. Cuando hacía más calor, fibras vegetales. Cuando hacía más frío, fibras animales. Exactamente igual que nosotros. Bueno, pues esto ya estaba en las tablillas sumerias descrito y explicado. Entonces, realmente es importante que tengamos mucha emoción de pensar que en estas tablillas había leyes, había vestidos, había farmacopea. Fijaros qué importante es que también se escribieran los productos que se utilizaban para sanar y la forma que debían de utilizarse. Se habla de dosis y se habla de vía y se habla de sustancia en la que se debe disolver el producto farmacológico que tiene la actividad. Por ejemplo, tenemos que una tablilla encontrada en Nippur de hace más de 4.000 años es como dijéramos el primer manual de medicina. En ella se encuentran tablas con fórmulas químicas y mágicas para el tratamiento de enfermedades. Es decir, no solamente químicas, sino también mágicas. Se encuentran las fórmulas de tratamiento y se encuentran los tratamientos. Es decir, más que de diagnóstico, hablan de tratamiento, aunque también hay algunas tablillas que nos hablan de diagnóstico de enfermedades extrañas. Un médico sumerio, a finales del tercer milenio antes de Cristo, decidió reunir a sus discípulos y consignar por escrito y para el uso de todos sus colegas sus más preciosas recetas médicas. Normalmente, como os decía, eran de origen vegetal, algunas de origen animal, la mayoría de origen vegetal. Pero también, fijaros, explicaba el vehículo adecuado, es decir, en qué debían disolverse para que tuviese una absorción más fácil estos medicamentos. Además de esto, hablaba también de dosis. Se decía, en pequeñas cantidades no tienen efecto, en grandes cantidades pueden ser tóxicos. Utilizar la medida exacta. Esta es la definición de dosis, que luego Paracelso va a hacernos llegar, pero en el siglo XVI hablará Paracelso claramente de dosis. Estos hacen una insinuación de que la cantidad debe ser la adecuada, ni más porque será tóxico, ni menos porque será ineficaz. ¿Cuáles son las plantas medicinales? Muchas, entre ellas el dátil, el orégano y muchísimas plantas que se encuentran en el medio, se experimentan y se llega a acuñarlas como plantas medicinales. También aparece un primer almanaque de agricultor. Esto es importante porque un padre le va a enseñar a su hijo por escrito este almanaque de la agricultura, cuándo se tiene que sembrar, cómo se tiene que sembrar, cómo se tendrá que preparar la tierra. Este se encontró muy cerca de Uruk. Bueno, pues en 1950 se enterró en Nippur unas tablillas con 108 líneas, fijar que 108 líneas con instrucciones de una agricultura a su hijo del año 1700 a.C., conocido como Almanaque del Agricultor. Se acogía
al dios Ninurta, que era la deidad de la vegetación exuberante y de las avenidas fluviales benefactoras. Porque ya hemos dicho que en el Nilo siempre son benefactoras. Aquí a veces no son benefactoras, son desbordamientos, son tempestades, pero se acogía al dios Ninurta para que el agua llegue de manera correcta para que la vegetación crezca. Decía, cuando tú te dispongas, esta es una de las frases que se encuentra en esta almanaque del agricultor, cuando tú te dispongas a cultivar un campo, cuídate de abrir los canales de riego de modo que el agua no suba demasiado sobre el campo. Cuando lo hayas vaciado de agua, vigila la humedad de la tierra, porque tendrá que tener un grado de humedad, el que indica para que tú puedas sembrar, y en este momento tu siembra será mucho más productiva. Es decir, que le explica cómo tiene que estar la tierra de humedad para que la siembra sea productiva. Aquí tenemos una de las imágenes que también se acompañan a estas tablillas con el agricultor que está enseñándole a su hijo cómo debe hacer las labores del campo. Bueno, los proverbios y adagios pensábamos que eran todos eran bíblicos, pues no. Es decir, hay cantidad pero muchísimos proverbios y adagios. Os voy a nombrar algunos. Es decir, a partir de 1967, el Sumer empezó a recopilar proverbios sumerios, encontrados en tablillas, y se elaboraron muchísimas colecciones, como por ejemplo los siguientes: al pobre más le valdría estar muerto que vivo. Si tiene pan, no tiene sal. Si tiene sal, no tiene pan. Si tiene carne, no tiene cordero. Si tiene cordero, no tiene carne. El criado lleva siempre el traje sucio. Todo el mundo siente simpatía por el hombre bien vestido. Para placer, matrimonio. Pensando lo mejor, divorcio. Esto se está diciendo en el año 3000 a.C. Es que realmente es prodigioso que estas cosas que ahora nos parecen tan modernas estén ya escritas tantísimos siglos. Bueno, también aparece el primer Noé. Es decir, ya se sabía desde 1862 que la primera descripción del diluvio universal no era bíblica, sino que estaba en el poema de Gilgamesh. En 1914, Arno Pobel, un estudioso sumerio, descubrió una tablilla en Filadelfia que hablaba claramente de este acontecimiento. Es decir, que el diluvio universal lo van a describir por primera vez los sumerios. Ellos van a hacer la historia. Es decir, esta es la tablilla 11ª de la epopeya de Gilgamesh, que fue escrita en idioma acadio, porque el poema de Gilgamesh se va a escribir en sumerio, en acadio, en babilónico. Vamos a tener plagios de este poema. Ahora tenemos en idioma acadio, se escribió, que está en el Museo Británico, y en él se habla se halló en las ruinas de Nínive, pero habla del diluvio universal. En esta es la tablilla escrita en acadio, que habla del diluvio muchísimo antes que la Biblia. Esta es una imagen que ha ilustrado una de las primeras ediciones del poema de Gilgamesh. Esta es una antigua tablilla, un antiguo friso donde también se describe la Noé cargando la barca con sus animales de cada especie. Así que no solo por escrito, sino también hay grabados donde aparecen estas descripciones. Como eso también, van ante los dioses a pedir que la lluvia termine pronto y que el diluvio pase. Decía, por ejemplo, una tablilla: en un mismo instante el diluvio inundó los centros de culto, cuando durante 7 días y 7 noches el diluvio hubo barrido la tierra. Habla de 7 días y 7 noches. No, y esto es real. Son periodos de tiempo que en esta tablilla se describen como días y noches, pero se refiere a numerosos días momentos de luz y numerosos momentos de oscuridad. Les decía antes que el poema de Gilgamesh está escrito en sumerio, primero, en acadio, en babilónico, en asirio. Entonces, queremos decir que se ha plagiado, se ha copiado, se han ido descubriendo, hasta en urrita y en hitita se han descubierto
copias de este poema de Gilgamesh, que en un principio se escribió en las tierras de Sumeria. Bueno, pues, ¿cómo tenemos que pensar que se van a encontrar los hallazgos estratigráficos? Los primeros documentos que encontraremos cuando hagamos una exploración en las tierras, en un tel mesopotámico, serán asirios, los más modernos. Luego serán babilónicos, luego serán acadios, que serán estos tres, asirios, babilónicos y acadios, idiomas sumerios, parientes del árabe, del arameo y del hebreo. Y luego estas lenguas serán indoeuropeas, que son la nuestra, es decir, que asirios, babilónicos y acadios escriben en un idioma pariente del arameo, del hebreo y del árabe. En el fondo de todo encontraremos las tablillas sumerias, que es un idioma, que es donde nace la historia, que es un idioma no indoeuropeo, no semita. Por tanto, muchas de ellas no se han podido traducir, se han transcrito, pero no se han podido traducir. Ocurre como pasa con el idioma ibero, como pasa con el idioma etrusco, que no tienen raíz indoeuropea. Bueno, pues en las capas profundas es donde vamos a encontrar estas tablillas sumerias. Las demás están siempre por encima de ellas. En sus enseñanzas, las sumerias son las primeras, por eso afirmamos que la historia nació en Sumer. Ahora os voy a contar el argumento de la epopeya de Gilgamesh. No sé si os interesará, pero bueno, pues lo podéis leer, yo lo he leído varias veces, pero os lo voy a contar yo primero para que luego cuando lo leáis lo entendáis un poquito mejor. Bueno, pues el poema de Gilgamesh, tanto por su cronología, por su contenido argumental y fuerza poética, es la primera de las grandes epopeyas literarias de la humanidad. Es en torno a un rey de Uruk, Gilgamesh, que vivió en el 2650 a.C. Forjó una serie de poemas míticos que fueron hallados en tablillas de barro, y que todos ellos conformaban una historia con argumento. Es decir, que el poema de Gilgamesh es la primera epopeya que se ha escrito hasta la actualidad. Entonces vamos a intentar contarlo siguiendo el orden cronológico de las distintas tablillas. Aquí tenemos a Gilgamesh, este rey de la ciudad de Uruk, un rey un tanto vanidoso, un tanto prepotente, un tanto cruel, que quiere con menos que dominar el mundo. Bueno, pues en la primera tablilla el autor nos presenta a Gilgamesh y nos dice: quiero dar a conocer a mi país a aquel que todo lo ha visto, aquel que todo lo ha conocido en su profundidad, a Gilgamesh, dotado de sabiduría, que ha descubierto los secretos, que ha visto los misterios y que nos ha transmitido noticias anteriores al diluvio universal. Bueno, en la segunda columna de esta tablilla nos describe su aspecto y dice así: su pierna medía 6 codos, de 6 codos era su huella, sus mejillas eran barbudas, como las de los mechones de sus cabellos eran espesos, como los de Nisaba, su talla alta, su presencia perfecta. En la segunda tramilla nos cuenta cómo Gilgamesh sueña y le cuenta ese sueño a su madre. Es un sueño en el cual ha conocido a Enkidu, pero él no lo ve así y le cuenta a su madre: sobre mis muslos en la calle de Uruk yacía un hacha. Su aspecto era extraño, pero cuando la vi me alegré, me gustó, la amé como a una esposa. Y entonces la madre le aclara a Gilgamesh: el hacha que tú has visto es un hombre que tú has amado como a una esposa. Así aparece el segundo héroe de la epopeya, Gilgamesh y Enkidu. Aparecen juntos y nos relata el poeta su procedencia y aspecto. Enkidu, aquel que parecía un hacha, que no era un hacha, que su madre se lo aclara, le dice: es un hombre que tú has amado como una esposa. Era hijo de la gacela y del onagro. Se había alimentado con leche de las bestias salvajes y rechazaba la comida de los sumerios, que consistía en pan y cerveza. Enkidu era alto y bello como Gilgamesh. La tablilla 3 nos describe como
las hazañas que tanto Enkidu como el rey Gilgamesh tienen en el bosque de los cedros. En este bosque residía el feroz Kubaba, que era el demonio. Su bramido era tormenta, su boca era fuego, su aliento era muerte. Era como si dijéramos el, el demonio. En el Tabía 4 nos describe como, al ver a Kubaba, Gilgamesh no, Gilgamesh es una persona muy... pero en cambio Enkidu siente mucho miedo. Se asusta cuando ve a Enkidu. Y gritó: Kubaba, que Enlil os pueda maldecir. Enlil es el dios, que el dios os maldiga. Enkidu abrió su boca y dijo Gilgamesh: la fuerza de Kubaba es muy peligrosa. Le dijo Enkidu a su amigo: ten cuidado, no solo puedes afrontarla, tú solo no puedes afrontarla, pero quizá dos sí que podamos. Pero Enkidu está altamente asustado. Así juntos, Gilgamesh y Enkidu, asustado, intentan matar y matan a Kubaba. Gilgamesh y su amigo Enkidu luchan contra el demonio, contra el monstruo Kubaba. Aquí tenemos un relieve del año 2700 a.C. Otro relieve donde están luchando Gilgamesh y Enkidu contra Kubaba. En la tablilla sexta, Gilgamesh, después de la pelea, lavó sus cabellos, limpió su cinta, soltó su caballero sobre su espalda, cambió de vestidos y cuando hubo cubierto con una tiara, Ishtar, la diosa Ishtar, quedó fascinada por su belleza y se enamoró de él. Le dijo: ven, Gilgamesh, sé tú mi amante. Y Gilgamesh la va a rechazar. Despreció e injurió a Ishtar, que dirigiéndose a su padre Anu le dijo: envía al toro celeste a luchar contra Gilgamesh porque me ha despreciado. Entonces Gilgamesh, como un hábil bestiario de oficio, valeroso y fuerte, golpeó al toro celeste y le arrancó el corazón. Ya ha matado a Kubaba, ya ha matado al toro celeste, Gilgamesh. Aquí lo tenemos luchando contra el toro celeste que ha mandado a Anu, padre, dios padre de la diosa Ishtar. Ishtar, que será famosa durante todos los tiempos. Aquí tenemos, bueno, en la Trabilla 7, ¿qué sueño he tenido esta noche? Anu, Enlil, Ea y Sol celebraban consejo. Y Anu decía a Enlil: igual que han matado al toro celeste y a Kuawawa, uno de los dos debe morir. Pero Enlil respondió: el divino Enkidu debe morir. Enkidu, el amigo, enfermó y le dijo a Gilgamesh: he comprendido que no tengo salvación. Y Enkidu murió, expiró en su lecho. Gilgamesh se puso a gritar, rasgó sus vestidos y sus gritos despertaron a sus camaradas. Es decir, entró en cólera bestial. Esa tablilla está muy mal conservada y en ella se parece que dice que Gilgamesh llora por la muerte de su amigo y manda a construir una estatua de oro y lapislázuli para no olvidarlo jamás. En la tablilla 9, Gilgamesh no puede salir de la pena, desea morir, pero tras los funerales de Enkidu sale en busca de un Napistín. ¿En busca de quién? Un Napistín es Noé, aquel que se salvó de la muerte, aquel que es inmortal, que pudo sobrevivir al diluvio universal. Entonces ahora va a ser la búsqueda de Utnapishtim la que va a gobernar la vida de Gilgamesh ya sin Enkidu. En su vida se encuentra con Siduli, una tabernera, y le dice: no te preocupes, oye, ya encontrarás otro compañero, Enkidu ya no está. Pero le dice: Gilgamesh, tú come, llena tu vientre, vive la alegre vida y noche, haz fiesta cada día. Gilgamesh respondió a la tabernera: ¿por qué me hablas así? Mi corazón está enfermo, está dolido. La tabernera: muéstrame el camino para atravesar el mar, que donde quiero ir es al encuentro de Utnapishtim. Gilgamesh se encuentra con el barquero Utnapishtim y lo lleva y se pone ante él. Él le relata cómo los dioses le anunciaron la llegada del diluvio, cómo le ordenaron preparar un barco y cómo le ordenaron que lo llenase de todas las especies, y cómo una paloma
le anunciaría el final de las lluvias. Entonces la esposa de Utnapishtim le dijo a su esposo: regálale a Gilgamesh la planta de la vida para que él también sea inmortal, que es lo que va buscando Gilgamesh tras la muerte de su amigo Enkidu. Gilgamesh dijo al barquero: esta planta es un remedio contra la angustia, gracias a ella el hombre puede recobrar la vitalidad. Y entonces bajó a bañarse, pero una serpiente que estaba atenta le robó la planta y nada más tocarla, ella perdió su vieja piel, porque era la juventud lo que había comido. Cuando Gilgamesh intentó arrebatársela, no pudo. Y entonces le pidió al barquero que le explicara, que le dijera cómo tenía que volver a su tierra. Quería volver a Uruk y rehacer su muralla con ladrillos nuevos. Aquí llega y rehace la muralla de la ciudad de Uruk. Bueno, la tablilla 12 realmente ya es el final. Gilgamesh vuelve a su tierra, empieza a ser un rey bueno, generoso, su orgullo y su vanagloria desaparecen. Y en esta tablilla, que se llama Enkidu en los infiernos, es una tablilla que habla de la llegada de Enkidu al inframundo, al país de los muertos, el viaje de Enkidu. Pero realmente esta tablilla no sabemos si pertenece o no pertenece a la poema, aunque se ha añadido a él como final del poema de Gilgamesh. Bueno, espero que os haya gustado el poema. Yo he intentado contároslo para cuando lo leáis tengáis un poco más de... sea más fácil su entendimiento. Se comprende bien. Y este sí que está en cualquier librería, lo podéis encontrar. Muchas gracias y hasta el próximo día.